Escritura en Colosenses. En realidad traigo una prédica enseñada que había estado estos días un poco afectado, mis amados hermanos, con las cuerdas vocales, y tengo varios días de que casi no había salido mucho a predicar y había afectado ciertas actividades. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Vamos a estar tocando algo muy importante, hermano, algo que quizás usted lo sabe, lo conoce, pero no está por demás tocar este punto, porque esto nos va a ayudar, le va a ayudar en vista de que hay muchos hermanos que a lo largo y ancho de lo que es la iglesia, la fe cristiana, se han relajado, se han apartado, se han dado por vencidos, amén, ante los constantes ataques de lo que tiene que ver con la vieja naturaleza o el viejo hombre. Bendito sea el Señor. Entonces, abrimos nuestra Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Amén. Colosenses capítulo 3. Amén. Dice así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. El tema se llama las dos naturalezas. ¿Cómo se llama el tema? Las dos naturalezas. Cierre sus ojitos y vamos a orar al Señor nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, te damos honra, adoramos y glorificamos tu nombre, mi Dios amado. Gracias, mi Dios, porque convocas a tu pueblo a vigilar, mi Dios amado. Gracias por tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por Jesucristo, por los méritos de Jesús, por su expiación, mi Dios amado, por su muerte, la resurrección, por su sangre que Él derramó, con la cual nos limpió y nos hizo libre de la esclavitud, de la condenación, mi Dios amado, de la carga del pecado, Señor. Glorifícate en tu palabra en una manera poderosa. Derrame ustedes unción, aquella unción que pudre los yugos, aquella unción que nos libera, aquella unción que nos liberta, aquella unción que nos hace libre de enfermedades, de dolencia, de carga, de atadura. Glorifícate, mi Dios amado. Provea ustedes sanidad, provea ustedes salud para tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, mi Dios amado, que se pudra todo el yugo contrario a tu espíritu, Dios mío, contrario a tu presencia, contrario a la fe, contrario a la pureza del Evangelio. Reprendemos todo cansancio, todo sueño, todo estrés, toda depresión, preocupación, ansiedad, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Nombre que sobre todo nombre. Siéntese, mis amados hermanos, y den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Amados hermanos, entendemos que al inicio de la creación de Adán fue creado pues puro, sin mancha, sin pecado y eterno, porque en ellos pues no había muerte
espiritual, ni muerte almática, ni muerte física. Porque se dice que cuando Adán y Eva pecaron, al instante Adán murió en su espíritu, progresivamente murió en su alma y definitivamente murió en su cuerpo. Eso fue después del pecado. Es verdad que Adán heredó una naturaleza humana. Antes de pecar, Adán fue creado bajo una naturaleza humana, pero sin mancha, sin arruga, sin ninguna clase de pecado. Pero cuando él pecó, esta naturaleza humana fue manchada y marcada por el pecado y luego la muerte. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, a partir de allí en adelante, actuó en Adán tanto la naturaleza, oh gloria al Señor, caída, a la cual se lo conoce como el viejo hombre, la vieja naturaleza, y también actuó en Adán la nueva naturaleza, porque luego que después de su caída, de su pecado, Adán lógicamente se arrepiente, Dios los perdona, alabado sea el Señor, y ellos pues continuaron glorificando a Cristo, agradando a Cristo, a Dios, alabado sea el Señor, caminando con Dios, pero bajo una naturaleza caída, bajo una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A su nombre. Y acá, mis amados hermanos, en Colosenses 3:5, el apóstol Pablo nos está enseñando a la iglesia que hagamos morir lo terrenal en nosotros. O sea, hacer morir lo terrenal en nosotros es posible. Y lógicamente que esto, oh gloria a Cristo, hablando de lo terrenal, que tiene que ver con todo tipo de pecado, todo tipo de impureza, todo tipo de pasiones, alabado sea Cristo. Esto está, mis amados hermanos, en el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Y dice que lo hagamos morir, oh gloria a Cristo, para siempre. Pero no fácilmente, hermano querido. Esta vieja naturaleza se va a dar por vencida, va a declinar en nosotros, en usted, en la iglesia. Ahora mire, el apóstol Pablo, siendo un hombre extremadamente ungido, oh gloria a Cristo, un hombre con mucha experiencia de fe, de gracia y de amor hacia Dios, un hombre con mucha experiencia de búsqueda, consagración, sometimiento. Él testificó acerca del viejo hombre, él dio testimonio acerca de la vieja naturaleza. Y nos ubicamos en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está hablando de un pecado que moraba en él. El versículo 20 dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, esto nos pasa a menudo, constantemente. Oh, gloria a Cristo. Nosotros en realidad, hermanos, siempre queremos hacer el bien. Siempre nos proponemos y nos trazamos meta de agradar al Señor nuestro Dios lo mejor que se pueda, lo mejor posible. Mire, estamos finalizando el año 2022 y estamos a punto de recibir el año 2023. Oh, gloria a Cristo, donde uno entra pues o recibe un nuevo año con optimismo de ser mejor, de mejorar, de hacer un mejor esfuerzo por las cosas por Dios, por las cosas de Dios. Y muchas veces, hermanos, no logramos aquello, no llegamos a esta meta, no llegamos a este objetivo, alabado sea el Señor.
pero si es necesario, si es menester que podamos adquirir cierto conocimiento para poder vencer, hermano querido, y para poder vencer ante la lucha, ante la batalla continua, constante de la vieja naturaleza, del viejo hombre que siempre está en lucha y en batalla contra el espíritu y el espíritu contra la vieja naturaleza. Dice, como dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley de la mente, la ley de la vieja naturaleza, la ley del hombre viejo, que el mal está en mí. Está hablando de la vieja naturaleza, del hombre viejo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Alabado sea el Señor. Ahora escuche, cuando Cristo llegó en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo llegó en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo del Señor llegó, hermano querido, en todo verdadero creyente, en aquellos que verdaderamente creyeron, que se arrepintieron, oh gloria a Cristo, y luego fueron regenerados, transformados por la obra divina, por la obra poderosa del Espíritu Santo, y fuimos sellados como propiedad exclusiva. Fuimos sellados, hermano, con el Espíritu Santo como propiedad exclusiva del Dios de los cielos. Esto es lo que a la iglesia, oh gloria a Cristo, a los hijos de Dios, nos hace diferente a la secta, a las religiones, como cuando Cristo enseñó. Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lógicamente, en los días de Jesús hubieron varios grupos religiosos que profesaban amar a Dios, ser celoso de la ley, de las escrituras, del Torah, de la Torah. Alabado sea el Señor para siempre, como el grupo de los fariseos, el grupo de los escribas, el grupo de los saduceos, el grupo de los herodianos y otros. Alabado sea el Señor. Pero justamente fueron ellos los que blasfemaron contra el mensaje de Cristo, contra la palabra de Cristo, contra el Hijo de Dios, tildándolo de falso profeta, tildándolo del demoniado, tildándolo de que Cristo, por el dedo de Belcebú, de Satanás, echaba fuera demonios. Oh gloria a Cristo. Justamente fueron ellos de los que principio a fin le hicieron la vida imposible a Cristo, y fueron los que motivaron a la multitud, a la masa, para llevarlo a Cristo a la crucifixión. Ellos, oh gloria a Cristo, pensaban que realmente habían ganado, hermano querido, un lugar en el cielo, un lugar en la gloria, quizá por sus obras que ellos hacían. Bendito sea el Señor. Lógicamente, obras que nunca más fueron agradables ante los ojos de Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Pero ellos no creían, y dicen que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es que toda persona, toda alma, toda criatura cree en Jesucristo, crea que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Libertador. Alabado sea el Señor, el dador de la vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y sabemos que la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, no fue arraigada de nosotros, no fue arraigada. Por eso es que nosotros hay dos naturalezas. Dice aquí, dice nosotros los cristianos, viviendo en cuerpo habitado por dos naturalezas. La naturaleza, oh gloria a Cristo, es la naturaleza del hombre natural y el hombre espiritual. Bendito sea Cristo, como también lo dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, debe encontrar, alabado sea Cristo, acerca del hombre natural
es aquel que no ha nacido de la palabra del Espíritu Santo, de lo alto del cielo. El hombre natural es aquel que no percibe las cosas de Dios, aquel que no entiende las cosas de Dios, es aquel que no obedece, aquel que no se sujeta. Oh, gloria a Cristo. El hombre natural es aquel que tilda como locura las cosas de Dios, la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo, por eso es que hay el mundo nos tilda de loco, porque hay cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, alabamos al Señor, que son tildadas como locura en aquellos que no entienden, en aquellos que tienen una mente natural y que no perciben las cosas del Espíritu, como en el caso de Nicodemo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué es andar en el Espíritu, mis amados hermanos? Andar en el Espíritu es obedecer la obra del Espíritu, hermano querido. Es obedecer la obra del Espíritu. Oh, gloria a Cristo para siempre. Andar en el Espíritu, hermano querido, es ser guiado, ser dirigido, ser instruido, ser enseñado, ser capacitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás de los jamás guiará al pueblo, guiará a la iglesia al error, bendito sea Cristo, menos a la incredulidad, menos a la apostasía, menos a la soberbia, menos a la rebeldía. Alabado sea Cristo para siempre. Jamás. Y dice que no satisfagáis, oh gloria al Señor, los deseos de la carne, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es, mis amados hermanos, que no complazcamos los deseos carnal. Esto es que no cedamos a los deseos de la carne. Oh, gloria a Cristo para siempre. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la mente. Antes, hermanos, en el Antiguo Testamento más se hablaba del corazón, pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo, en la era o en la dispensación de la gracia, como es este tiempo, ya que este tiempo se lo conoce como la dispensación de la gracia, como la dispensación del Espíritu, alabado sea Cristo, más se habla de la mente, oh gloria al Señor, ¿sabe? Y cuando se habla de la carne, hermanos queridos, no es que literalmente o físicamente está hablando, hermano querido, de la carne física, oh gloria a Cristo, sino que está hablando de una naturaleza pecaminosa, hermano querido, del hombre viejo que se manifiesta en contra del hombre nuevo. Oh gloria a Cristo, aunque el hombre nuevo es superior, oh gloria al Señor, y tiene que estar por encima del hombre viejo, de la vieja naturaleza. El apóstol Pablo pudo expresar algo y dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Oh, gloria a Cristo. Y dijo que lo que vivía en la carne también lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Bueno, muchos piensan que quizás el apóstol Pablo acá tuvo una experiencia personal, una experiencia especial. Oh, gloria a Cristo. No es que tuvo el apóstol Pablo una experiencia especial o personal. A todos los creyentes nos ha sucedido esto. Oh, gloria a Cristo, de que con Cristo hemos crucificado, hermano querido, la carne. Hemos crucificado los deseos de la carne, los deseos mundanos, los deseos pecaminosos. Alabado sea el Señor. De tal manera que podemos decir, hermano querido, que ya no vivimos, que ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, porque el antiguo yo murió, fue sepultado por la obra poderosa del Espíritu, porque Cristo ahora vive en nosotros. Y cuando el apóstol Pablo habla del yo,
de ese hombre, hermano querido, que no cesaba de pecar y de inducirlo a lo malo, a la desobediencia. Bendito sea Cristo. De tal manera que Pablo tuvo que tener un encuentro glorioso con Cristo cuando iba a Damasco, y Cristo dice que se le apareció a través de un resplandor de luz, y el apóstol Pablo cayó al piso, cayó bajo una ceguera física, como el Señor para siempre. Y Pablo dice: Señores, ¿quién eres tú? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabado el Señor. Pero Pablo le dice, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo primero. Y Pablo responde: Señores, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? Alabado el Señor. Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabado el Señor. A partir de ese día en adelante, hermano querido, Pablo recibe la naturaleza espiritual, la naturaleza del hombre nuevo, la naturaleza regenerada y transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, para obedecer a Cristo, para obedecer la Escritura, para obedecer la palabra, para recibir de Dios revelación divina, revelación del Espíritu, revelación espiritual. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Que andemos en el Espíritu. Esto es que obedezcamos la obra del Espíritu. Esto es que obedezcamos, hermano, porque el Espíritu Santo nos guía conforme a las Escrituras, conforme a la verdad de las Escrituras, conforme a la verdad de la palabra. El Espíritu Santo no puede guiarnos al error, a la confusión, en ninguna manera. Jamás de los jamás el Espíritu de Dios te va a guiar al error, a la confusión. Note que en el versículo 17 de Gálatas capítulo 5 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Alabado sea el Señor. En otras palabras, son dos hombres en nosotros, hermano querido, y se origina a veces constantemente una guerra, un conflicto, una batalla contra el Señor. Hermano querido, el viejo hombre que se opone al Espíritu y a la obra del Espíritu, y el Espíritu que se opone, hermano, a la obra del viejo hombre, a las obras de la carne. ¿Sabe, mis amados hermanos? Hace años atrás, en una de las vigilias que se celebran en nuestra misión, oh gloria al Señor, estaba el pueblo gozándose, hermano querido, y en la parte de afuera había un joven llorando. Alabado sea el Señor. Y yo me acerco a este joven y le digo: hijo, ¿por qué llora? Y él me dice veo a mis hermanos gozándose, alegres, contentos, en la libertad del Señor, y yo no puedo hacer aquello. Él está un poco alejado, un poco apartado. Dice: yo me siento sucio, me siento inmundo. Alabado sea Cristo, porque en varias ocasiones he intentado agradar a mi Dios, hacer lo bueno, pero no he podido. La Biblia nos enseña acerca, hermano querido, de los débiles en la fe y de los fuertes en la fe. La Biblia nos enseña de que el fuerte ayude al débil, y muchas veces, hermano, el fuerte tiene que mostrarse paciente con el débil, porque entre el cuerpo de Cristo hay hermanos con cierta debilidad, de tal manera, gloria a Cristo, que muchos hermanos queridos hacen voto, han hecho voto de perseverancia, han hecho voto de no pensar ciertos pensamientos, de no hablar quizá ciertas palabras, de no hacer ciertas cosas, de no desobedecer, oh gloria a Cristo, lo que no hay que desobedecer, hermano, y se han visto cayendo en el mismo error de pensamiento, de palabra,
haciendo cosas, viendo cosas, escuchando cosas que no se deben. Oh, gloria a Cristo para siempre, porque lógicamente la vieja naturaleza, el hombre viejo, no se va a detener, no va a claudicar, no va a dar su brazo a torcer, no va a declinar, mientras usted y yo, mis amados hermanos, no seamos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, mientras usted y yo no alimentemos, hermano, la nueva criatura, el hombre nuevo en nosotros, como el Señor, de tal manera que se fortalezca poderosamente el hombre viejo, mis amados hermanos, siempre, como el Señor, estará manifestándose contra lo que usted quiere hacer, contra lo que queremos hacer. Alabado sea Cristo para siempre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A su nombre. Y algunos de esa manera se guardaron, se sintieron no dignos, se alejaron, dejaron de perseverar, pensaron de que ya no iban a poder avanzar, caminar, porque muchas veces hay un desconocimiento y al enemigo le conviene que haya cierto desconocimiento en la iglesia, para que la iglesia, hermano querido, no aprenda, oh gloria a Cristo, a batallar como debe contra los engaños del enemigo, contra la sutileza, contra las metodologías, contra las acechanzas del maligno. Alabado sea Cristo para siempre. Pero dice el versículo 24 de Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bendito sea Cristo para siempre. Ahora, mis amados hermanos, dice, hay una frase que dice: alimentemos bien la nueva naturaleza. Oh, gloria a Cristo para siempre. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que deseemos como niños la leche espiritual, como niños recién nacidos, como bebés en Cristo, la leche espiritual. Esto es la palabra, no adulterada. Esto es, hermanos queridos, que alimentemos la nueva criatura, que alimentemos el hombre nuevo en nosotros. Recuerde que Cristo dijo: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una de las cosas, oh gloria a Cristo, que fortalece, alimenta, que nutre, hermano querido, la nueva criatura en nosotros, el Espíritu en nosotros, es la palabra, la oración. Oh gloria a Cristo, la adoración, la alabanza. Oh gloria al Señor para siempre. El Espíritu en nosotros se alimenta de todas estas cosas. Alabado sea el Señor, llevando una vida de oración. Ahora dice, hermano querido, la leche, habla de la leche espiritual, no adulterada. Oh gloria a Cristo. El alimento tiene que ser de una palabra pura, de una palabra fiel, de una palabra verdadera, una palabra que verdaderamente nutra nuestro espíritu, nutra el espíritu, nutra la nueva criatura. Oh gloria a Cristo, creada según Cristo, creada según el poder de Dios. Recuerde que en Romanos capítulo 8 versículo 9 dice que todo verdadero creyente tiene el Espíritu de Cristo. Aleluya. Y dice que si el Espíritu de Cristo no está en aquel individuo, dice que no es de él. Oh gloria a Cristo. Esto es que, hermano querido, a nosotros los escogidos nos hace diferente a la secta
religiones, sectas, grupos religiosos, ideología, creencia. Alabado sea el Señor para siempre. Pero la Biblia dice que los que son de Cristo tenemos el Espíritu de Cristo. Y en el versículo 14 de Romanos 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios jamás, mis amados hermanos, nos va a guiar al error. Siempre nos va a aclarar la verdad. Siempre nos va a enfocar la verdad. Siempre, hermano, arrojará luz en nuestro espíritu y nos va a revelar, hermano, lo correcto de la Biblia, lo correcto de la palabra. ¿Sabe usted, hermano, que la Biblia no se la puede interpretar basado en intelecto, basado en una ideología, basado en mi mente, basado, hermano, en una preparación secular, ya sea de escuela, de colegio, de universidad, etcétera? Oh, gloria a Cristo. ¿Sabe? No es el Espíritu Santo que en usted y en mí, hermano, interpreta correctamente las Escrituras, porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted quién interpreta correctamente nosotros las Escrituras? Es el Espíritu Santo que las interpreta correctamente, hermano querido. Por eso es que dice que el Espíritu, hermano, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea el Señor. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia que no contristemos al Espíritu, que no apaguemos al Espíritu, que no entristezcamos el Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre, mis amados hermanos, para que la iglesia no pierda, hermano, la paz, no pierda el gozo, no pierda aquella satisfacción espiritual de gozo, de alegría, de regocijo. Alabado sea el Señor para siempre. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a la obediencia. El Espíritu Santo nos guía al temor. El Espíritu Santo nos guía a la pureza. Y cuando, hermano, el hombre viejo empieza a manipularnos y a poner pensamiento y a poner cosas, a poner impureza, a poner deseo de fornicación, deseo de adulterio, deseo de mentira, deseo. Mire, el día viernes, en una de las obras que mi pastor, porque varias obras se están levantando, hace días atrás se hizo una campaña por la Escuela 100 de 4 días, varias almas llegaron y allí hay una obra. Un varón sembró un terreno allí y ya la obra está como con unas 20 almitas, hermano. Pero en la obra donde yo le ayudo al pastor, donde está el obrero Jonathan Benavides, un siervo de Dios que hasta ahora ha guardado su testimonio, que sirve por amor, hermano, y que está chilla, alabado sea el Señor. De pronto el pastor fue a predicar a la obra. Gracias a Dios, ya ahora en enero se paga ese terreno, costó $6,000. Y bueno, la iglesia central pagó la mitad y nosotros allí ahora la otra mitad, o sea, 3,000 y 3,000. Ahora ya en enero terminamos ya de pagar, hermano. Amén. Y ya se está construyendo, hermano, ya se está construyendo. Yo pensaba que siquiera la construcción iba a empezar cuánto, y se está construyendo así de 2 pisos, porque esa es la meta, la visión. Y el pastor fue a predicar. De pronto, hermano, yo no me senté donde suelo sentarme. Empecé a experimentar un fuerte dardo contra el obrero. Yo con el obrero tengo una muy buena relación. Hasta aquí no tengo queja de este hermano. Un hombre que ha demostrado amor por Dios, obediencia, temor, sumisión, humildad,
Siempre cualquier cosa, cuando él va a hacer algo, me pregunta a mí, habla con el pastor, etcétera. No toma decisiones así por así. Y había algo, yo decía, pero ¿por qué me pasa esto si yo con el obrero nos llevamos bien? No tengo ninguna queja de él. ¿Y por qué siento esto? Entonces, el Señor me hizo entender que así es como opera y actúa el hombre viejo, la vieja naturaleza, que a veces sin causa, sin motivo, pensamos más del hermano, de la hermana, del líder, del pastor, de la pastora, de la esposa, del esposo, de los hijos, del vecino, muchas veces sin causa. Como a Cristo, ¿por qué? Porque le damos lugar al maligno. Usted me dirá, pero usted está hablando de la vieja naturaleza y ahora habla del maligno. Es que usted tiene que entender que la carne y el mundo es un aliado de Satanás. La carne y el mundo es un aliado de Satanás. Satanás trabaja juntamente con la carne y el mundo en contra del creyente, en contra del cristiano, hermanos queridos. Cuando le hablo del viejo hombre, de la vieja naturaleza, le estoy hablando de aquellos pecados involuntarios que siempre están como tendencia a obedecerlos. Pero la Biblia dice que no los obedezcamos, que reprendamos toda obra infructuosa de las tinieblas, porque esos son los pecados involuntarios, pero hay pecados que voluntariamente la iglesia los practica, los hace. Alabados sean señores. Hay pecados de la mente, hay pecados del corazón, hay pecados, hermanos, que en el secreto la gente los ha cambiado, los guarda, hermano querido. A veces, bueno, hermano querido, a veces no falta que a veces alguien, algún hermano comete algún error, tiene alguna discusión, o alguien supo, escuchó de lo que pasó con el hermano, la hermana. Hay pecados externos que se muestran visiblemente, claramente en lo externo, pero ¿quién, hermano, conoce los pecados internos del corazón? Hay pecados internos, hermanos, que son más terribles que los pecados externos. Hay personas que se muestran piadosas, como que no hacen nada, como que todo aparentemente está bien en su vida. No, internamente hay problemas, hermano. Pecados ocultos, pecados de la mente, pecados del corazón. Alabado sea el Señor. Uno de los pecados más terribles, hermano querido, que mata el espíritu, que mata el fuego, que mata el deseo por las cosas de Dios, que mata la pasión del espíritu en nosotros. Alabado sea el Señor, que mata el espíritu, mata el amor, mata la unción. Es el pecado de pornografía. Y la pornografía usted hoy por hoy la ve por todas partes. Eso del celular no falla, hermano querido. No falla. Y es por eso que hoy por hoy usted ve una mortandad terrible, hermano. Terrible. Y no se ve, hermano, muchas veces el crecimiento espiritual. A su nombre. Den un fuerte aplauso a Cristo. En alabanza a su nombre. Decía como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. Usted tiene que gozarse, hermano, en la salvación. David no es que perdió su salvación. David dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. Porque a veces
consecuencia del pecado, hermano, se pierde el gozo. ¿Sabe cuándo se pierde el gozo? Cuando se contrita el espíritu, cuando se apaga el espíritu, cuando se entristece el espíritu de nosotros. Amén, gloria a Dios. Se apaga el gozo. No fluye esa gloria, no fluye esa libertad, no fluye esa gracia. ¿Por qué? Porque el espíritu está contristado, hay una contienda contra el espíritu, y ahí cuando prevalece el hombre viejo, la vieja naturaleza, y la vieja naturaleza se enseñorea, hermano, y nos hace trapo. Donde el cristiano, el creyente, hermano querido, por lo más que trata, hermano, de hacer un movimiento espiritual, un movimiento en la bendición, en la salud del Señor, no puede, porque el espíritu está contristado. No obedece, porque el hombre natural no puede obedecer a las cosas de Dios. El que es obediente en nosotros es Cristo, el Espíritu, la nueva criatura, el hombre nuevo. Él es obediente en nosotros. El Espíritu que habla, el que actúa, el que opera en nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y luego dice, allí mismo en Pedro 1:3, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando hablamos de benignidad, la benignidad es un atributo divino. Esto es de Cristo. Gloria al Señor. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de bondad, estamos hablando de amabilidad, estamos hablando del amor de Dios, hermanos queridos. Benignidad. Esto es la bondad del Señor. Porque el Señor ha sido bondadoso. El Señor es bondadoso con el creyente y con el no creyente. En este caso, con usted y conmigo, ha sido bondadoso espiritualmente. Y esto por la fe en Jesús. Porque sin fe no podemos recibir la gracia. Sin fe no podemos recibir la salvación. Sin fe no podemos recibir la vida eterna. No se puede agradar al Señor sin fe. No podemos recibir la promesa, hermano querido, de salvación, la promesa de vida eterna sin fe. Hay gente que, bueno, dice, yo tengo fe, pero ¿qué clase de fe? Es que existe la fe del optimismo. Existe, hermano, la fe del ser optimista, positivo. O hay muchos que ponen su fe en la fe. Eso no es fe. La verdadera fe es aquella fe que depositamos en el Señor. La confianza depositada en Cristo. Esa es la verdadera fe, mis amados hermanos. No la fe de la mente, aquella fe externa que a veces pensamos, hermano, que eso es fe. Porque hay gente, hermano, que a veces se engaña, como dice Gálatas. Los Gálatas pensaban que estaban en fe y rato habían caído de la fe, rato habían caído de la gracia. Empezaron por la obra del Espíritu y terminaron por la obra de la carne. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en obediencia a la enseñanza del apóstol Pablo, a la Escritura, o gloria a Cristo. Porque de pronto vinieron, hermano querido, otras personas, otros personajes, hermano querido. Por eso es que Pablo, con gloria al Señor, enseñándole a los tesalonicenses, le dice que no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y cuando habla de espíritu es una persona que lleva un mensaje, porque hay espíritu de error, hay espíritu de engaño, hay espíritu, hermano querido, de confusión, de perturbación, hay espíritu de demonio, doctrinas de demonio. Oh, gloria al Señor. Cuando dicen ni por espíritu, hermano querido, puede ser una persona que va y lleve el mensaje, pero no
Cuando se dice por palabra, puede ser, hermano querido, una palabra, alabado sea el Señor para siempre, aparentemente de Dios, pero quizás no de Dios. O cuando por carta, como si fuese nuestra, quizás alguien estaba enviándole, los había enviado cartas y le estaban haciendo pasar como si era el apóstol Pablo que les había enviado cartas. Bendito sea el Señor para siempre. Hermano, muy cuidadoso. Nosotros hemos gustado la bondad, hemos gustado la benignidad, hemos gustado la gracia de Dios en nuestra vida, el gozo, la paz, la alegría, la satisfacción. Oh, gloria al Señor, pero sobre todo el gozo, porque la felicidad es incierta. La felicidad está sujeta a emociones. Y también depende de las circunstancias. Usted quizá es feliz cuando el esposo te dice mi vida, te amo, eres todo, etcétera. Te lleva a comer heladito, te saca la platita, mira hay platita y esto y lo otro. Entonces de pronto la esposita ya se pone bonita, se pone contenta, se pone alegre en ese momento emocionalmente, se siente feliz. Y después que lo contrario, si ves que la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo es permanente, porque Cristo está en usted, está en mí, alabado sea el Señor, está en mí, está el Espíritu de gloria, está la gloriosa del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién es el que vive? Ahora como último punto, mis amados hermanos. Romanos 13:14 dice, Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Recuerden que el versículo que leímos dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros, hermano, que hagamos morir al hombre viejo, la vieja naturaleza. Bendito sea Cristo, hermano, no alimentándolo. El hombre nuevo hay que alimentarlo con Cristo, la palabra, hermano, la oración, el hombre nuevo. Pero dice que no sustentemos, que no alimentemos. Es más, dice que no proveamos para los deseos de la carne, para los deseos de nuestra mente. Porque el hombre Dios, hermano, manifiesta en nosotros concupiscencia, malicia, malos pensamientos, malos deseos, hermano. Y es ahí donde, hermano, muchas veces que yo entiendo cuando el hombre viejo es quien me está manipulando. Y cuando de pronto, hermano, se da un mal pensamiento, un enojo, una enemistad, entonces sé que, hermano, es el hombre viejo, porque el hombre viejo es malo, es injusto, no obedece al Señor, no practica la justicia, no practica la verdad, no practica la pureza, es lo contrario a Cristo, al Espíritu, al hombre nuevo. Y por eso dice Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es que Cristo sea visto por todos en nosotros. En otras palabras, ser vestido de Cristo es que, hermano, el mundo, los hermanos, los de afuera vean a Cristo, que nos vistamos de Cristo, hermano, de la justicia de Cristo, de la verdad de Cristo, de la luz de Cristo, del testimonio de Cristo, del amor de Cristo, del perdón de Cristo, de la misericordia de Cristo. Y gloria al Señor por la pastora Paola, que perdona y sabe perdonar, hermano. Y que Dios la bendiga y Dios bendiga a todos ustedes, hermano. Y a cualquiera de ustedes que yo les haya faltado, les pido mi perdón, mis hermanos queridos. Porque a veces la tendencia del hombre viejo, la nueva naturaleza, es faltar a su prójimo.
faltar a su semejante, a veces producir murmuraciones, hermano. Pero el Espíritu nos hace entender. Y ahí cuando nosotros, hermano, acudimos al arrepentimiento, acudimos al Señor, le dijimos: Señor, lo que yo pensé estuvo mal, lo que yo dije estuvo mal, lo que yo murmuré estuvo mal, lo que yo pensé de aquel hermano, de aquella hermana, de aquella persona estuvo mal, es un pecado. A mí no me compete juzgar, porque tú eres el juez de toda la tierra. Entonces el Espíritu de Dios te hace ver, hermano, el error. El hombre viejo no, el hombre viejo es más, el hombre viejo es que trae esta clase de errores a nuestras vidas, y lo penoso y lo lamentable es que muchos lo obedecemos, pero luego está en el Espíritu, el nuevo hombre, la nueva criatura, hermano, haciéndonos ver el error, la falta, ese mal pensamiento, esa mala palabra, ese disgusto, ese enojo, esa ira, esa amargura, esa timidez, ese orgullo, esa vanagloria, ese pecado, porque el Espíritu nos redarguye. Y el Espíritu, mira, si tú mantienes eso, no vas a crecer. Si tú mantienes eso, no vas a ver la gloria de Dios. Si tú mantienes aquello, no se te va a abrir puerta en la bendición, en el propósito de Dios, en la prosperidad. Ahí está el Espíritu. Pero el hombre viejo se opone. No hagas tal cosa. Fáltale el respeto. Revélate, enójate, sé soberbio, sé soberbia, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Mire ese hermano, mire esa hermana, mire ese pastor, mire ese ministro, mire ese, o sea, el hombre viejo siempre está allí, hermano querido, gloria a Cristo, tratándonos, hermano, de dañarnos la fiesta del Espíritu, dañarnos la paz del Espíritu, dañarnos el gozo del Espíritu. Y el hombre viejo que te dice: no perdones, y te produce orgullo, te produce altivez, alabanza a Cristo. Hay gente, hermano, que mientras el hermano, la hermana no viene y le pide perdón, ellos nunca van, hermanos queridos, a pedir perdón a su nombre, a su nombre. Yo veo que en varias ocasiones he pedido perdón por momentos, hermano, de que tú dejas de ver la benignidad, la amabilidad, la pureza, la verdad, la sencillez, el amor, la misericordia. Tú dejas de ver estas cosas. Pero es bueno que Cristo sea visto en nosotros, por los demás, por el mundo, por lo de afuera, por la iglesia. Bendito sea el Señor. Y vean que en ti está Cristo. O sea, no vean el reflejo de tu carne, sino el reflejo del fruto del Espíritu. Como dijo el profeta Juan, que era necesario el menguar y que Cristo crezca. Menguar tiene que ver que nuestro ego, nuestra carne, nuestra humanidad mengue y se sujete a la obra del Espíritu, esté por debajo del Espíritu. ¿Sabe usted qué es lleno? ¿Qué es, hermano, estar lleno del Espíritu? ¿Sabe usted qué es estar lleno del Espíritu? Es ser controlado por el Espíritu. Cuando dice ser lleno del Espíritu, esto es que seamos controlados del Espíritu, hermano. Entonces todo lo que no es del Espíritu
La conciencia es un juez en nosotros. O te acusa o te defiende, o te dice que está bien o te dice que está mal. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces la conciencia nos dice: no, está mal, tú estás equivocado, tú estás errado, las cosas no son así. Pero nosotros nos quedamos allí y no buscamos, hermano, a reparar ese daño, ese error, esa chuequera en nosotros, sino que queremos vivir en eso, hermano. Aleluya. Y Pablo le dice a los Gálatas: no os engañéis. Gálatas 6:7. Sí, con los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Santo. Hay Todo lo que el hombre sembrare, Eso segará. eso cosechará. Aleluya. El que siembra para su carne, de su carne va a cegar corrupción, problemas, condenación, muerte. Mas el que siembra para su espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Esto es fe, obediencia, consagración. Las dos naturalezas, son dos hombres en nosotros. El hombre malo y el hombre bueno. Santo. El hombre nacido según Cristo, el Espíritu, la Biblia, la palabra. Y el hombre adámico, la naturaleza caída de Adán, esa está en nosotros. Porque no fue arraigada, hermano. Por eso es que Cristo, hermano, Cristo, la naturaleza humana de Cristo jamás se manchó con el pecado. Santo. Jamás se contaminó con el pecado la naturaleza humana de Cristo. O sea, antes de que Adán y Eva peque, su naturaleza humana era pura. Pero el pecado las manchó y las marcó por el pecado y la muerte. Pero la naturaleza humana de Cristo nunca fue manchada ni contaminada. Amén. Gloria a Dios. Cuánto le da gloria, cuánto le da honra, cuánto le da alabanza, porque es bueno. Ahora lo último, hermanos queridos, Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3:8. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué dice? Pero ahora que estamos en Cristo, como dice Romanos 8:1, ahora que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme la carne, para los que no andan conforme el hombre viejo, para los que no andan conforme la vieja naturaleza, sino para los que andan conforme el Espíritu, el hombre nuevo, la nueva criatura en nosotros. Y ahora acá en Colosenses 3:8 dice: ahora que estamos en Cristo. Antes, hermanos, no podíamos deshacernos de estas cosas porque no estábamos en Cristo. Hermanos queridos, no habíamos sido santificados, no habíamos sido regenerados, no habíamos sido transformados por la obra poderosa del Espíritu Santo. Pero ahora estamos en Cristo. Santo. Ahora el Espíritu de Cristo está en usted, está en mí. Y si el Espíritu de Cristo no está en usted, usted no es de Dios. Amén. Aleluya. ¿Y qué tengo que hacer para ser de Dios? Creer de corazón, arrepentirse y volver a nacer del agua, de la palabra, del Espíritu Santo. Vive Jehová, aleluya. Usted sí sabe que en las congregaciones hay brujos, hay adivinos, hay hechiceros. Sí, hermano. Hay un espíritu
de adivinación. No digo que eso acá suceda, no. Hay un espíritu de adivinación, hermano, que se ha filtrado en las congregaciones. Ustedes sí saben que el diablo ha falsificado el evangelio de Cristo. ¿Sí saben ustedes? Venía de Pedro Carlos hace días atrás. Y alguien, aquellos que guardan el séptimo día, el sábado, se subió a enseñar unas barbotas. Oiga, pero sí que Aleluya. enseñaba, pero sabe, en lo que enseñaba, venía insultando a Cristo, venía maldiciendo a Cristo. Y la Biblia dice, hermano, que el que no ama a Cristo, ¿qué es? Anticristo. No, hay otra palabra. Que el que no ama a Cristo es, hay una palabra. Tantas palabras. No, hay una específica. Por eso. Y no es ateo, no es apóstata, es otra palabra. Es anatema. Yo iba a decir ¿Sí me dijo? anatema. El que no ama a Cristo es anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? Maldito. Sí. Todo aquel que no ama a Cristo es anatema y por lo tanto es maldito bíblicamente. Primera Corintios 16:22. Primera de cuánto? Primera Corintios ¿Cuánto? 16:22. 16. Ahí está. Primera de Corintios 16, 22. 22, para que usted después lea ese versículo. Ahora este hombre hablaba maravilla de las escrituras. Una cosa es que la gente, hermano, hable de la escritura. Otra cosa es que verdaderamente tenga a Cristo, pues. Tenga el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es sano, no es de Dios. Aunque hermano hable mil maravillas. Aleluya, santo. Y este hombre venía tratando mal a Jesús, pues. La gente quizás no lo visualizaba, pero los que tenemos a Cristo, el Espíritu de Cristo, tenemos el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Y yo le pregunto, amigo, no, me dijo, estoy predicando. Solo le quiero hacer una pregunta. Santo, aleluya. Para usted, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y ahí se puso que no, que por aquí. No. Solamente respondan esa palabra. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y nunca me respondió la palabra. Entonces, como no me respondió, en ese bus venía como unos 50 pasajeros. La gente reaccionaron, no en contra mío, en contra de él. Empezaron a tratarlo de apóstata, de ateo y un poco de cosas, hermanos queridos. Santo, aleluya. Usted es un testigo de Jehová que le tiene que por acá, que esto. No, hermano querido. Usted pregúntele si Jesús es Dios o no es Dios. Porque para los testigos de Jehová Jesús es Dios, pues. ¿Sí ve? Pero sin embargo, ni los evangélicos tienen, hermano, tantos textos. Claro, ellos te lo llevan distorsionado, porque te lo leen, te lo enseñan bajo un espíritu de error, de confusión, de perturbación, de engaño, de mentira, de falsedad. La Biblia habla, hermano, de espíritus engañadores, habla de doctrina, de demonios. O sea, los demonios tienen doctrina. Los demonios tienen doctrina. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Amén. Los demonios creen, pero ellos no obedecen la verdad. Imagínense que en los días de Jesús la gente no creía, pero los demonios lo identificaban a Jesús. Este es el Hijo del Dios Altísimo, que ha venido antes del tiempo a atormentarnos. Santo, aleluya. Poderoso. Por eso en este tiempo usted tiene que tener mucho cuidado. Y por eso es importante que la gente ande bien con Dios, para que el diablo no lo engañe, hermano querido. Porque si usted, hermano, no
basura del diablo y del infierno, como si nada, se paran al altar, hermano querido. Y es santo. Hay poder en Cristo. Entonces, por eso es que, hermanos queridos, hoy por hoy se está dando un espíritu de confusión terrible, hermanos queridos. Terrible. Y mire, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El versículo 9 dice, esto es Colosenses 3, 8 y 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Miren que ahí habla del viejo hombre. Habiendo despojado del viejo hombre. O sea, ¿por qué? Porque, hermano, practicamos, anduvimos en las cosas del viejo hombre cuando Cristo no estaba en nosotros, cuando no habíamos sido crucificados juntamente con Cristo, cuando no habíamos sido libertados, regenerados, transformados, cuando no habíamos nacido, hermano, como el Señor, del agua, de la palabra, del Espíritu. Entonces, el hombre viejo se deshizo en el pecado, en la lujuria, en los bailes, borrachera, alcohol, cuento, mentira, odio, aborrecimiento, amargura. Hermano, era terrible nuestra vida. Amén. Pero cuando llegó Cristo, las cosas cambiaron. Cuando llegó Cristo, nos convertimos en nuevas criaturas, Amén. en una nueva creación. El versículo 10 dice, y revestido de nuevo. Ahí habla del nuevo. ¿Sí ves? El versículo 10 habla del nuevo hombre. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora el versículo 12 dice, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aleluya. Y la benignidad es el fruto favorito de Cristo. La benignidad tiene que ver con la bondad, reitero, con la amabilidad, con el amor, con todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Una persona puede tener todos los dones, todos los ministerios, puede, hermano, hacer maravillas, pero si no tiene, hermano, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu quiere decir que no tiene verdaderamente a Cristo. Por eso dice, hermano, que andemos en el Espíritu. Aleluya. Que seamos guiados del Espíritu, que seamos dirigidos del Espíritu, conducidos por el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso que no hay tantas sectas que predican bonito? Una vez milagro, salí de un culto, me hospedé en la casa del pastor y los hijos del pastor estaban viendo, creo que la familia habían dejado el televisor prendido y una linda enseñanza estaban allí predicando yo pensaba que era un pastor y yo me senté, hermano, qué linda enseñanza, que había sido un pastor de Pare de Sufrir. Y usted sí sabe que los pastores de Pare de Sufrir son brujos. Amén. Ellos son brujos. Y yo, qué linda enseñanza. Los curas te predican lindísimo. Amén, amén. Es más, hay ciertas iglesias carismáticas y ya, hermanos, que también te danzan también, hermanos queridos, hacen ciertas, brincan y cantan coritos, o sea, Alabanza, ya sí, todo. grupos religiosos que Ya están, hacen en la iglesia conocidos, católica. hermanos, doctrinas erradas. Así hacen lo mismo que nosotros, los unitarios. Los unitarios a veces te predican de más pureza que nosotros. Y su santidad externa, mientras van a la iglesia, usted ve. Y después, chao. Sí. Y ahí está, pues. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usted tiene el Espíritu de Cristo. Aleluya. La diferencia es que usted nació de lo alto, nació del agua, nació de la palabra.
Usted cuando tiene que arrepentirse, usted se arrepiente. Cuando usted tiene que pedir perdón, usted lo hace. Usted se humilla. Aleluya. Vive. Usted se humilla. Amén. Si usted tiene que reconocer su error, usted lo hace. Porque hay gente que una vez que cometieron su error, ay hermano, se les hace duro reconocer. Hacen como 3 días atrás, yo voy a concluir, hermano, y me van a perdonar ustedes, a Pastora Paulita, todos, porque tengo que ir a un culto. Es un ayuno, pero no me voy a ir en ayuno, hermano. A Naranjito, donde lo vi con Niño Carrión. Y a veces ya no tiene tiempo para hacer ciertos aseos en la casa. Y yo a veces me pongo. Y entonces hay momentos para no encontrarme con cierta sorpresa y estar contento en lo que yo estoy haciendo, le pongo alabanza en mi celular. Pero ese día no le puse la alabanza. Y va que la perrita, a veces cuando yo tengo más cuidado de los perritos que salen, hacen su necesidad y todo. Y los perritos no es que son cochosos, son aseados, sino que en vista que a veces tienen su necesidad, justamente la perrita, porque yo creo que duerme afuera y otra perrita que está ya viejita, entonces ahí ella se la cuida, ¿no? Y ella, mire, ella por no hacerse en cualquier parte va y en la entradita de la puerta se hace, ¿no? Pero a veces en mi casa se hace como lo que no ven, y a veces le dije mi esposa y por ahí. Entonces yo empecé a barrer y a mí me choca y sí, hermano, me choca cuando estoy barriendo y me encuentro con una meadita de perro. Porque usted ya me entiende, hermano, lo que significa eso. Que eso le daña, pues. Usted está barriendo y eso, usted tiene que ahora, hermano, ir a buscar desinfectante. ¿Cómo es? Desinfectante, buscar un trapo. Es un proceso, hermano. Entonces yo empecé, yo le dije, yo le dije, mira, aquí se ha meado la osa. No, dice, ese día que tú me dijiste que no se había meado nada y que se había meado debajo del congelador, no. Yo le digo, venga y mire. Ahí se enojó mi esposa. Se enojó. Y ya estaba ahí, oiga, y no sé, bueno, creo que no es, aunque esto es típica, a veces muchas mujeres y hermanos. Y ahí en la cama, ella no enojada. Y hay mujeres que mientras tú no le busques la lista, hermano, y aún cuando a veces tú por ahí le pegas esa tocadita y ¡pam! Ponen caprichosas. Y usted tiene que, hermano, a veces humillarse. Y tú ves que ya por último decirle en el oído, te amo. Oye, ellas cuando le dicen te amo, es una debilidad, hermano. Ay. Su nombre. Seguir, hermano, ahí como que ella quiso disimular que está enojada, ya se levantó. ¿Qué vas a desayunar? Te voy a hacer bolboncito. Ya se puso, hermano. Se puso ya, como que dice, buenita, hermano querido. Entonces a veces uno tiene que humillarse. Y uno tiene que hacer lo mismo. A su nombre. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gloria a Jesús por los misioneros que ya llegaron. Aleluya. Santo. Póngase de pie. Haciendo morir lo terrenal en vosotros, hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesús, cierre su ojito y agradezcámosle al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por su palabra, por el consejo de su palabra. Gracias porque nos instruye. Gracias porque de una u otra manera usted habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias porque con tu palabra nos confronta, pero también nos conforta. Nos hace meditar y reflexionar. Nos
nos haces entender, mi Dios amado, para volvernos, para rectificar, Dios, nuestros errores, nuestros malos comportamientos, nuestros caprichos, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia y todo lo malo de esta carne. Como dijo tu siervo el apóstol Pablo, en mí, esto es en mí, no mora en mí, sino en mal. Hablando del hombre viejo, de esta vieja naturaleza pecaminosa que se revela en contra de la nueva criatura. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Mi hermano querido, si usted está consciente que usted ha venido pasando por esta situación, en que quizá en varias ocasiones usted hizo voto al Señor de un mejor comportamiento, de ser mejor, que usted dijo: Señor, esto no lo haré más, no lo veré más, no lo diré más, no lo pensaré más. Y de pronto se ha visto en el mismo error. Se ha visto en el mismo error. ¿Sabe? Dios es nuestro ayudador. Él siempre nos ayuda. Él siempre nos da salida y salida de victoria ante el mal, ante la lucha, ante la oposición, ante la batalla, ante el conflicto, ante la guerra del hombre viejo. Yo quisiera orar por usted, mi hermano, solo por los hermanos que específicamente han estado experimentando este mal, aquellos que quizás se sintieron quizás sucios, inmundos, y pensaron que su vida ya no mejoraría, ya no iba a ser mejor, y quizás han desconocido, hermano, no han sabido, no han entendido que en él, en ella, hay dos naturalezas que operan, que actúan. El espíritu que se opone contra los deseos de la carne, y la carne que se opone a la obra del espíritu, y entre sí forman una batalla, una guerra, una lucha para que no hagamos lo que se debe de hacer. Yo quisiera orar por ti, mi hermano, mi hermana. Y quiero orar por este lindo niño. Me parece que es niño varón. Padre, te pido por tu hija, Señor, tu sierva Jesús. Les has dado prole, estás dando herencia, porque así lo dice la Biblia, que son herencia de Jehová los niños que tú bendices a las parejas, mi Dios amado. Oro tanto por mi hermana, tu hija, y oro, Dios mío, por este varonazo de Dios que está a punto de nacer y de ver la luz de este mundo, Señor mi Dios mío. Señor, no sé cuántos días, cuántas semanas nos faltan. Oro, Padre, para que el niño nazca saludable, sano, fuerte, y asimismo, Dios mío, su madre, tu hija, esté en salud y en fortaleza. Bendigo a esta criatura en el nombre de Jesús. Bendigo a su madre y a su padre también. Aunque en esta cabra el mía, por la palabra de bendición ahí donde está. En sabiduría, críen a ese
en ciencia y en buen consejo, en temor de Dios y obediencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, fortalece a tus hijos, grande, rica y poderosamente.